Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Supuestamente la evolución humana tiene un trazo muy claro, desde el Australopithecus hasta lo que somos hoy en día, los Homo sapiens. Sin embargo, hay diferentes pruebas arqueológicas que ponen esto en entredicho. Por ejemplo, no sé si conocéis los cráneos de Paracas. Mientras nuestra capacidad craneana está en torno a 1800 centímetros cúbicos, los cráneos de Paracas en Perú sobrepasan los 3000 centímetros cúbicos, sin que sea claro exactamente cómo consiguieron hacer esto, o incluso algunos investigadores dicen que estos cráneos directamente no son humanos. O si queréis ver otra anomalía que os vas a sorprender, el esqueleto de Ata, de tan solo 15 centímetros de largo, conocido como el ser de Atacama, con 64 mutaciones, algo imposible y que jamás se ha visto en toda la historia de la medicina, y otras humanidades que desaparecieron como los neandertales, el hombre de Denisova o el hombre de Flores. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los misterios de la evolución. Me la imagino con la piel aceitunada, las manos cuarteadas, todo su cuerpo curtido por el sol de la sabana africana, musculosa y fibrosa como una gacela, sensual, iba siempre desnuda, en medio de un mundo que a día de hoy ya se nos ha olvidado, un mundo completamente tribal. Vivía cerca a ríos, arroyos, a lagos, porque el pescado era también parte de su dieta. Era, además, una gran cazadora. Consumía hongos, se drogaba. Y este personaje que les estoy describiendo resultó ser el más inteligente de su tribu. Por eso, el resto de especímenes querían aparearse con ella, solo lo hicieron, obviamente, los más fuertes. Este personaje que les estoy describiendo, desnudo, que tomaba drogas, que cazaba, que pescaba, que caminaba, fuerte y robusta por la sabana africana hace 300.000 años, resulta que es la madre de usted y también mi madre. A mediados de los años 80, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, se hizo un estudio genético que puso lo que pensábamos de nuestra evolución y de nuestro pasado patas para arriba. Todo un bombazo informativo hace décadas. Y es que allí los científicos llevaron a 147 mujeres de lugares del mundo distintas, de etnias diferentes, 147 mujeres. Se les hizo un estudio genético sobre su genoma, sobre el ADN mitocondrial, un tipo de ADN que está fuera del centro, del núcleo de las células y que solamente pasa de mujer a mujer. Los hombres no lo tenemos. Pues ese estudio genético de la Universidad de Berkeley demostró que todos los seres humanos del planeta venimos de una misma hembra, de una sola mujer. El texto bíblico que nos hablaba de la famosa Eva, resulta que era total y absolutamente cierto. Curioso, ¿no? De esa señora que era cazadora, recolectora, que tomaba psilocibina, que cazaba también, pescaba, y que vivió en un mundo muy hostil, hemos salido
toda la humanidad. En su vientre en aquel momento se gestó toda la humanidad. Políticos mentirosos, asesinos, gente bondadosa, el mismísimo Papa Francisco, usted y yo, todos descendemos de ella. Qué complejo y qué enigmático es el ser humano. Y la historia de la evolución no terminó ahí, porque esto fue hace 300.000 años. Pero después, una parte de esos hijos de Eva se fueron a Europa, otra parte se fue a Asia, y fuimos poco a poco colonizando el mundo. Pero resulta que había otras humanidades, y cuando los hijos de Eva llegaron a Europa, se encontraron unos tipos que parecían gigantes. Medían algunos en torno a 1,90 m, tremendamente anchos de espaldas, corpulentos. Podían llegar a pesar 130 kilos, de penetrante mirada con ojos azules, cabello rubio o castaño, velludos. Eran también cazadores. Tenían su propio idioma. Empezaron a enterrar a sus muertos miles de años antes que nosotros. Tenían religión muchos miles de años antes que nosotros. Conocían la música. Inventaron el fuego antes que nosotros. Les hablo de los neandertales. Pues los hijos de Eva llegaron hasta Europa, raptaron a mujeres neandertales, abusaron de ellas y tuvieron hijos. Si es usted europeo y me está escuchando o de origen asiático, fácil que entre el 1 y el 2% de su ADN sea neandertal. Sí, señores, así de crueles fuimos. Y los neandertales se extinguieron hace en torno a unos 30.000 años, casi con toda seguridad, porque nos los comimos, nosotros, los hijos de Eva. Y los hijos de Eva siguieron caminando por el mundo y se encontraron otra humanidad, el hombre de Denisova. Y también acabaron con él en las estepas de Siberia, razas adaptadas muy bien al frío. Y de igual forma raptaron a sus mujeres y se aparearon con ellas. Si usted es asiático o de Oceanía y me está escuchando, entre el 4 y el 6% de su ADN es denisovano. Y los hijos de Eva siguieron caminando por el mundo y se encontraron, igual que en Europa se encontraron gigantes, en la isla de Flores en Indonesia se encontraron auténticos hobbits de en torno a 1 metro de alto y tan solo 25 kilos de peso. Esta parte es más misteriosa. No parece que hayamos tenido más relación con el hombre de Flores, salvo que posiblemente también lo extinguimos. Increíble cómo una sola mujer en una mutación caprichosa de la historia en Centroáfrica fue capaz de cambiar la historia de todo el planeta. La confirmación de que el texto bíblico es real. Todos venimos de una sola madre, la famosa Eva mitocondrial, como demostró la Universidad de Berkeley. Y luego, cómo no, como tenemos esa parte de oscuridad, toda una serie de luchas con otras humanidades a las que extinguimos y de las que ya nunca sabremos nada. No sabremos cómo era su religión, no sabremos qué idioma hablaban, y así el hombre conquistó el mundo. Esto es lo que nos prueba la ciencia. Pero ¿y si además de esto intervinieron en nuestro desarrollo seres venidos de las estrellas? Seres que nos modificaron genéticamente.
toda una gran incógnita, todo un misterio. A mí sí que me gusta seguir mirando a las estrellas y recordar a esa Eva con cariño, porque era imperfecta como todos nosotros, pero indudablemente fue nuestra dadora de vida, fue nuestra madre, adaptándose a un entorno hostil, luchando contra una naturaleza indómita para llevar adelante a sus hijos, unos hijos que luego conquistaron la tierra y de los que a lo mejor se avergonzaría ahora mismo Eva, si es que nos estuviera viendo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral en Twitter es Misterio Caracol. Repito, el numeral en Twitter es Misterio Caracol. ¿Sabéis que hago viajes de autor? La información de mis viajes está en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. En apenas 10 días voy a sacar ya el viaje al Camino de Santiago del año que viene. Va a ser la segunda quincena de abril, un viaje muy especial. Se va a andar máximo 12 kilómetros al día, hay días que no se anda, y recorrer un camino que fue el que unió a Europa y que está lleno de magia, de leyenda, de misticismo, de huellas templarias. En 10 días tendréis la información en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Podéis ir pidiendo ya información en el WhatsApp que hay en la página web, porque ya la verdad que la lista de espera es tan enorme que creo que van a salir a la venta poquitas plazas. Así que os emplazo a ese viaje al Camino de Santiago y luego dentro de 2-3 semanas sacaré ya el que voy a hacer en Turquía la última semana de mayo del año que viene. Igual en ese teléfono, en ese número de WhatsApp, podéis ir reservando o ir pidiendo información para que cuando esté ya todo cerrado os la envíen. Los pasos de Eva, de esa primera mujer que caminó por la tierra. El primer ser humano sobre la faz de la tierra fue una mujer, nuestra madre. Qué vida tan dura tuvo que tener. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en este momento a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy una noche, Juanje, sobre grandes enigmas de la evolución. ¿Existieron otras especies o subespecies cercanas al género Homo que también se desarrollaron en nuestro planeta? ¿Cuál sería su posible origen? Porque hubo especies tan diferentes, tan disímiles al hombre moderno, Juanje. Efectivamente, ¿cómo nos los cargamos a todos? Hombre, hay partes en la historia que están como muy claras, ¿no? Por ejemplo, simplemente los mismos homínidos de África que salieron hace 1 millón de años derivaron en los neandertales, mientras que Eva, nuestra mamá, se quedó en Centroáfrica. Y ahí es cuando nace el Homo sapiens, tal y como somos nosotros, y desde ahí se extiende al globo. Pero bueno, cuando apareció lo del hombre de Flores hace unos años, o apareció el hombre de Denisova, nos dimos cuenta que no es que hubiera una humanidad más que eran los neandertales, sino que es que había mínimo 3 que hayan aparecido, que no sabemos si hubo realmente más humanidades. Eso sin meter aquí en medio el tema extraterrestre de los Anunnaki, la modificación genética, que luego lo vamos a comentar en la entrevista que tenemos con Jorge Luis Sugdor. Por cierto, os recomiendo también el canal de YouTube Oculto tras la sombra, que lo tenía un poco abandonado porque he estado en Egipto, pero que vais a tener otra vez vídeos todas las semanas y podcasts ahí también que podéis escuchar. A mí este tema me fascina, o sea, es un tema que me encanta, que me deja loco. Y no sé, pues yo simplemente imaginarme, por cierto, qué feliz me hace volver a hacer introducciones sin tener que escribírmelas, solo pongo 3 datos y ya, como salvo aquella que hice del conflicto entre Israel y Palestina, que me tocaba escribirlo porque es un tema tan sensible que no quería meter la pata, me hace feliz. Yo me imagino esa Eva, imagínate esa Eva, de repente
una mujer que tiene una mutación genética y el resto de la manada que tienen rasgos, digamos, un poco más simios, me imagino que la verían como súper atractiva. Como una diosa, Juan. Como una especie de diosa. Pero esa mujer corría por la sabana, iba siempre desnuda, cazaba, recolectaba, tuvo que tener una vida durísima. No sabemos ni tan siquiera cuántos hijos tuvo. No lo podemos saber. Pero en esos hijos estuvo la clave genética de la evolución de la especie. Seguro también que tenía que vivir cerca de lagos y de ríos, porque el pescado tuvo que ser parte de su dieta básica, porque ciertos elementos que hay en el pescado hacen además que tengamos un mayor desarrollo cerebral, igual que el consumo de psilocibina. O sea, y esa señora fue la madre de absolutamente todos los que estamos aquí, de políticos ladrones, de bellas personas y de las modelos de Victoria's Secret, de todo el mundo. O sea que es una cosa que a mí me fascina. Pero bueno, si te parece, arrancamos ya con la entrevista. Por cierto, vas a hacer otra charla dentro como de 3 semanas, ¿no? Claro que sí, Juanje. El jueves 23 de noviembre voy a estar junto a la gran periodista Amado Martínez, quien es amiga de aquí de la casa. Vamos a hablar sobre encuentros con el más allá, Noche de Ánimas. Un encuentro, una reunión que usted no se puede perder. Toda la información en mi Twitter, @alebernalpress con @S. Jueves 23 de noviembre. Otra vez, el calvo borracho del fondo soy yo, que el otro día me lo pasé muy bien, este jueves pasado. En fin, misterios de la evolución. Venimos de una sola mujer, hubo varias humanidades, desaparecieron, las aniquilamos. Y además hubo intervenciones de seres de las estrellas. Pues tenemos una entrevista buenísima con Jorge Luis Zugdorf, nuestro compañero documentalista que hace todos los documentales de misterio de History Channel, donde hablamos con el tema, y la entrevista comienza así. Una evolución humana que está llena de incógnitas, porque hay diferentes piezas arqueológicas que no encajan en lo que nos dice la teoría de la evolución. Por ejemplo, pinturas en Perú, en Uctubamba, que tienen miles de años de antigüedad, se calcula que entre 8 y 9.000 años de antigüedad, donde aparecen hombres con dinosaurios. Infinidad de pruebas arqueológicas que nos hacen pensar que a lo mejor se nos pasaron por alto diferentes detalles en la evolución humana. Y además es que la arqueología trabaja con los restos que tiene, pero no con los que nunca se han encontrado. Pero el que sabe de todo esto un montón es mi buen amigo Jorge Luis Zugdorf, que hacía mucho tiempo que no estaba por aquí por Noche de Misterio en Caracol Radio, que es productor y director de documentales, que además acaba de sacar una serie con History Channel, que es Lo Inexplicable, segunda temporada. ¿Qué nos cuentas del estreno de esta serie y cómo te está funcionando, amigo? ¿Y cómo ha sido producirla y hacerla? Buenas noches, Juanje. Hola, Ale. Qué bueno estar de nuevo por aquí. La verdad que los extrañaba mucho. Es la tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica. Es la segunda de nuestro amigo Humberto Zurita como conductor, pero tenemos antes una temporada que hicimos con John Leguizamo ahí en medio de la pandemia. Y la verdad que súper bien. Estrenamos ya 2 capítulos. Anoche estrenamos el segundo, que es Seres Fantásticos. Y nada, yo feliz. O sea, es un trabajo hace más de un año que venimos haciéndolo, con muchas ganas, con mucho cariño, recorriendo todo el continente, buscando casos, buscando temas. Y nada, ya está. Es como el hijo que ya empezó a caminar solo. No, pero súper, una serie que lleva muchos años de éxito, en la que además que sepáis que en esta temporada aparecemos Alejandro Bernal y yo. Estamos también ahí en varios documentales. Y bueno, pues te deseo lo mejor de los éxitos, que seguro que lo vas a tener. Y es una serie que, obvio, un servidor no se va a perder. Y en esa serie hay un capítulo en el que tú hablas de los misterios de la evolución humana. Y te centraste en América Latina, pero me imagino que a nivel mundial hay muchísimas más incógnitas. ¿Pero qué incógnitas hay en América Latina respecto a la evolución humana, a la evolución que nos han pintado, que nos han dibujado y que a lo mejor es bastante diferente a lo que en realidad piensa a día de hoy la ciencia?
Sí, es el capítulo justamente que va a salir este próximo viernes a las 10 de la noche. Y la pregunta es esa que dijiste y es un poco tu introducción. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Esta pregunta que sin dudas no las hacemos seguramente desde el día que de alguna manera nos apareció el raciocinio, que veremos cuál es la forma que nos apareció el raciocinio, pero yo creo que desde ese día o desde que el día que nos olvidamos de dónde venimos, que también es otra de las cosas que nos preguntamos en el programa, intentamos responder. Y la verdad es que no está tan fácil de responder esa pregunta. Hay muchos misterios, muchos secretos, muchos indicios que nos llevan a conclusiones que parecen casi fantásticas, sin dudas, pero que no hay forma de echarlas por tierra, a ninguna. Lo que pasa es que son tantas, como decías recién, que tampoco todas pueden ser ciertas. Y es cierto que hay muchísimas alrededor del mundo, pero sorprendentemente en América Latina muchas se centran en, en pruebas o en indicios, en realidad, porque no son pruebas, que podrían haber ocurrido o que esos indicios estén aquí, por más que obviamente que estemos hablando de un tema universal y que nos compete absolutamente a todos los seres humanos del planeta. Claro, si es que si arrancamos, Jorge, mire, una cosa muy sencilla. Si nos vamos a las tablillas sumerias, nos vamos a un texto que se llama el Enuma Elish, o el texto de la creación. Y allí ya nos habla de los famosos Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. Y nos habla de diferentes dioses, de Enki, de Enlil. Y nos habla que esos dioses tienen, digamos, una batalla entre ellos, y nos habla de que esos dioses pudieron crear a los hombres. Y además que se ven figurillas de la cultura Ubaid hace 7000 años de antigüedad, donde aparecen seres dolicocéfalos con el cráneo completamente deformado, con rasgos de reptil y que están amamantando seres humanos. Y es más, también genetistas, incluso como Joyce Pye, que dice que los cromosomas humanos han sido modificados genéticamente, en concreto el cromosoma 2 y el cromosoma 3, que habríamos sido modificados genéticamente, y que eso explicaría el salto de lo que es el neandertal al sapien, tal y como somos hoy en día. Y es curioso que en esa zona del actual Irak, por ejemplo, en la cueva de Shanidar, hace 50.000 años los neandertales son los primeros que se hicieron ya deformaciones craneanas para parecerse a los dioses. Entonces, bueno, pues son toda una serie de pruebas que cuando menos son inquietantes. Totalmente. Aparte, yo a eso que ahora, si querés, nos metemos a hablar de los dioses, porque todo eso que describiste lo tenemos en América también, en la cultura chibcha, en la azteca, en la maya, en la inca, en culturas más pequeñas, no sé, en los hopi un poquito más al norte, en los guaraníes o los mapuches más al sur. Tenemos siempre estos mismos conceptos, los hermanos de las estrellas, nada, está en todos lados. Pero antes de eso, a mí hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, que es de una lógica cuasi aristotélica, ¿no? Que es el observar el mundo para sacar conclusiones. Yo me acuerdo que cuando yo iba al secundario, a la preparatoria, a mis clases, me acuerdo que tenía una materia que no sé cómo será en otros países, pero que aquí en Argentina se llama biología, la materia, en donde se estudia el mundo. Y parte del estudio de ese mundo era estudiar el equilibrio ecológico, ¿no? Esto que estamos desequilibrando tanto nosotros. Y cuando uno estudiaba el equilibrio ecológico, siempre, y no me falla la memoria, el gran problema del desequilibrio ecológico lo generaban las especies exógenas, o sea, especies que no eran de ese lugar, y cuando se incorporaban en ese lugar se generaban enormes desequilibrios ecológicos. Como para todo en el mundo, hay un gran episodio de Los Simpson en Australia donde nos explican cómo funciona esto. Bien, si una especie exógena es la que genera el desequilibrio porque no tiene predador natural, porque empieza a comer y a consumir otros recursos que dentro de ese pequeño equilibrio ecológico existen, etcétera, etcétera, mi pregunta es, ¿no estamos haciendo nosotros esto con el sistema ecológico que hay hoy en el planeta Tierra? Entonces, la pregunta sería, ¿no estamos funcionando por lo menos como una especie exógena al planeta?
Y lo estamos destrozando, lo estamos modificando total y absolutamente todos los días. No sé cuántas especies de insectos desaparecen, que es una auténtica bestialidad. O sea, nos estamos Y cargando todo. yo tengo una mirada distinta. Yo no creo que estemos destrozando el planeta, lo estamos cambiando. Yo me acuerdo hace unos años, muchos años, hice una serie, me estoy disgregando, perdón, que se llama La Tierra sin humanos, que era justamente analizar cuánto iba a tardar en deshacerse la huella de la humanidad del planeta una vez que nos hubiésemos ido del planeta. Cuando empecé a hacer ese documental, empecé con una hipótesis que era que el ser humano es un cáncer al planeta. Es como las ciudades parecen tumores donde se van extendiendo y van destruyendo todo. Cuando terminé ese documental me di cuenta que éramos un resfrío leve para el planeta. Y que en realidad sí es cierto que los cambios que estamos generando en el planeta para nosotros son peligrosísimos. Y para algunas especies que están a nuestro alrededor también, pero no son un peligro para el planeta, son un peligro para nosotros. Y dentro de eso, nuestra contaminación genera nueva vida. De hecho, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ir a un basural. Yo justamente cuando hice esta serie fui a uno de los basurales más grandes de Argentina y el ecosistema que hay dentro de un basural es alucinante. O sea, hay una cantidad de vida totalmente distinta a la que había antes, por supuesto, pero hay una cantidad de vida que es increíble. O uno va a un río contaminado y se empieza a generar un ecosistema diferente, nocivo para nosotros, nocivo para el resto de los seres que están viviendo alrededor, pero hay vida. Entonces no vamos a acabar con la vida en el planeta. Lo que vamos a acabar es con el ser humano en el planeta con este camino. La peor contaminación que nosotros tenemos son las barras de uranio enriquecidas. Esas barras de uranio enriquecidas van a durar, después de que pasan por una planta nuclear, alrededor de 750.000 años, bombardeando radiación 1.000.000 de veces más que el uranio natural. Es una locura, ¿no? Pero una locura, una locura. Pero para el planeta es un abrir y cerrar de ojos. Es una locura para nosotros. Es muy loco. Efectivamente, y no sabemos además, bueno, la edad del universo creo que son 6.000 millones de años. Exactamente. Y en 6.000 millones de años han podido pasar muchísimas cosas de las que no tenemos conocimiento. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando con Jorge Luis de que la Tierra tiene muchísimos años y han podido pasar infinidad de incógnitas, de cosas que todavía no sabemos. Y la entrevista continúa así. Pero, claro, en esos 6.000 millones de años, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, eso, si la teoría del Big Bang es cierta, porque ahora hay algunos científicos que están diciendo que no, que realmente el universo es mucho más antiguo, simplemente que se va expandiendo y contrayendo. Pero son las tres teorías. Sí. Hay dos teorías básicas de la creación del universo, que es la teoría expansiva, que dice que empieza con un Big Bang y que ese Big Bang va a ser... va a seguir moviéndose eternamente. Hay otra teoría que dice que en realidad eso va a depender de la cantidad de materia oscura que haya y que tal vez en algún momento esa expansión se detenga y el universo se muera, que tenga un tiempo determinado. Y después está esta que es como una especie de giro eterno, ¿no? Casi de esta cuestión griega, donde explota, se va, se vuelve a contraer, vuelve a explotar y no sabemos en cuál explosión o en qué número de Big Bang estamos y eso fue correcto. Efectivamente, y además, Jorge, pensando que somos parte de un multiverso que sería permeable, que podríamos pasar de un universo a otro. Y esto estaría contrayéndose y expandiéndose y explotando y volviendo a aparecer, pero si nos vamos a otro universo, a lo mejor no es así. O sea, todo esto hace que cuando hablemos de evolución estemos ante una complejidad tremenda, ¿vale? Tremenda. Bueno, aquí en América Latina, hablando de esto de los Anunnaki y de esas cabezas dolicocéfalas que tenían esos seres que tenían aspecto de reptil y que habrían modificado la humanidad, ojo, hay que decir que
en ese texto se crearon toda una serie de mitos, como es el diluvio y otros, y la creación del hombre, que es copiado incluso por la Biblia. Pero aquí hay un tema, y yo he tenido la suerte de verlo, Jorge, me imagino que también. Aquí hay un tema en América Latina que me fascina al respecto de esta evolución y hasta dónde llegaron esos dioses, si les copiamos o si los modificaron genéticamente, que son los cráneos de Paracas. Los cráneos de Paracas que están en Perú, que tienen unos 3.000 años de antigüedad, sobre eso parece que no hay duda arqueológica, pero que son unos cráneos tremendamente extraños, porque nosotros tenemos 1.800 centímetros cúbicos más o menos de capacidad craneana, y esos cráneos deformados llegan a tener una capacidad craneana de 3.200 centímetros cúbicos. Yo puedo deformar un cráneo, pero no puedo hacerlo casi el doble de grande. Eso es imposible. Y además hay estudios genéticos que son muy, muy curiosos sobre los cráneos de Paracas, porque algunos defienden incluso que no serían humanos. ¿Hasta dónde llegó tu investigación sobre los cráneos de Paracas en Perú, Jorge? Es muy interesante y es muy loco lo de los cráneos en Perú. Primero que nada hay que entender que es algo que se encontró hace casi 100 años. En 1925 se encuentran estos cráneos y tienen para mí 3 cosas que son fundamentales. A mí me pasa algo, bueno, ahora voy a decir lo que me pasa. Las 3 cosas fundamentales que tienen es, primero, que estos cráneos no tienen ningún tipo de rastro de que hayan sido deformados de manera artificial. Punto número 1. No son como el resto de las culturas preincaicas, que uno intuye que habrán querido parecerse a estos seres que colocaban tablillas en niños para que los cráneos empezasen a crecer de otra manera. Estos no tienen marcas de que hayan sido deformados de manera artificial. Primero, por el crecimiento y la conformación de los huesos. Segundo, porque, como bien decía, son mucho más grandes que el cráneo del ser humano. Y tercero, está todo este tema del ADN. Estos cráneos tienen un montón de respuestas que nadie, nos generan un montón de preguntas que nadie le ha encontrado respuestas. Yo no sé, sí se dice que hay un ADN diferente, que es el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN del ser humano. A mí me cuesta mucho encontrar un ADN para definir si algo es terrestre o extraterrestre, porque no termino de entender cuál sería la diferencia, a menos que sea un ADN que no sea en base a carbono. Pero por ahí es mi ignorancia, y acá viene un biólogo y me dice, no, porque las cadenas deberían ser así, y son de tal manera, y bueno, esas cadenas no se encuentran en la Tierra. Eso no lo tengo claro. Sí tengo claro que hay cadenas diferentes a las que tiene el ser humano. Y esta es una de las claves, justamente, ¿no? Porque nosotros, los cráneos de Paracas, que la investigación que nosotros llevamos obviamente es a contar la historia, a llevar, a profundizar sobre qué son, cuál es su origen, cómo se los encontró. Parece que es muy importante el cómo se los encontró, que es uno de los debates que hay hoy en todo sentido, ¿no? Es casi la cadena de custodia, o sea, es algo que se puede haber fabricado, no sé, con una impresora 3D que corte hueso, qué sé yo, por ahí más adelante sí, pero hace 100 años no. Pues está pegado con papel y maché, como están diciendo de las momias de Nazca, y no, porque en realidad son huesos y tienen ADN y están ahí. Y son cráneos deformados. Y no son cráneos deformados. ¿Y entonces qué son? Sí, eso es apasionante, y aparte sabemos muy poco de la cultura Paracas, o sea, una cultura que se desarrolla en el desierto peruano, donde acontecen 1000 enigmas, además, que nos relacionan con esos dioses venidos de las estrellas, como es, por ejemplo, la línea de Nazca, ¿vale? Que es muy fuerte que dibujaran un desierto entero en Nazca, en la Pampa Colorada, para ponerse en contacto con los dioses con figuras que solo se ven desde el cielo. Y muy cerca de ahí, relativamente cerca, es donde aparecen estos cráneos de la cultura Paracas, que además no son comparables con absolutamente ningún otro cráneo del mundo. Esto hay que decirlo bien claro. No serían comparables con absolutamente nada que haya en este planeta y que se pueda considerar humano, aunque repito,
Hay estudios de ADN, por ese ADN mitocondrial que aparece, que dice que no serían humanos. Y esto es tal polémica científica que al final lo que hace la gente es callarse. Alejandro Bernal. Juan, es que sumado a esta polémica científica que tú señalabas, está Brian Foster, un hombre quien ha hecho parte de varios documentales, y este hombre establece una serie de datos muy interesantes respecto a estos cráneos de Paracas. Por un lado, él dice que la estructura craneal claramente demuestra que estos seres nacieron así, que no fueron sometidos a una deformación, porque si un infante hubiese sido sometido a un proceso de estas características, estos niños hubiesen muerto. Por un lado dice esto Foster, y acompañado de un equipo de científicos, Juanje, Jorge y oyentes, Foster estableció que el tipo de sangre que existe en Paracas y que podría corresponder a estos cráneos es muy diferente al resto de América. De acuerdo a los análisis previos de Foster, el tipo de sangre O correspondería a una población superior al 90% de buena parte de la población de América. Sin embargo, en Paracas hay tipos de sangre del tipo A de un rango superior al 28%, del tipo B superior al 21% y del tipo O únicamente superior al 43%. Es decir, es muy disímil al resto del continente, Juanje. No conocía ese estudio, la verdad que me parece súper curioso, o sea que incluso habría una huella genética en la zona que es completa y absolutamente anómala respecto al resto del continente y al resto del mundo. Y lo más intrigante además de todo este tipo de cráneos y de cosas es que esas deformaciones, aunque ha dicho Alejandro Bernal que para, por ejemplo, este científico Foster no son deformaciones y no quedan marcas de deformaciones, tal y como dijo antes Jorge Luis, esto es el aspecto que se asemeja a los antiguos dioses. Y esto sí es algo que a mí me parece tremendamente inquietante, ¿vale? Porque además, si uno se va a las mitologías andinas y las mitologías de la zona, es que los dioses para ellos caminaron sobre la faz de la tierra junto a los hombres. Y uno se va al desierto de Atacama en Chile y se encuentra la figura del gigante de Atacama, que es el geoglifo más grande del mundo, tiene más de 100 metros de largo, con forma antropomorfa, y bueno, pues para ellos es el dios Tunupa. Y el dios Tunupa es un dios bastante curioso, porque es que baja a la tierra y se encarga de organizar a los hombres, cómo tienen que vivir y marca las distancias incluso entre las diferentes ciudades. O sea, un dios ordenador aquí en los hombres, un dios civilizador que vivió entre nosotros. Y son cosas realmente extrañas. Y que ocurre en todos lados, porque tenemos el mismo concepto con Quetzalcóatl más al norte, o con la mujer araña más al norte todavía, y tenemos el mismo concepto más abajo con Kukulcán, que se supone que es el creador de gran parte de las ciudades mayas, y tenemos el mismo concepto en cada uno. Bueno, tenemos el concepto con todo lo que ocurre alrededor de Bochica, también en toda la zona cercana a Bogotá. O sea, siempre es lo mismo. Y esto es algo que vamos a encarar mucho en el programa, porque para mí hay una coincidencia en todos los dioses, que empezaste hablando de los Anunnakis, y que yo los saco de nombres y lo conceptualizo siempre así. Primero que nada, lo primero que yo digo es, por definición, los dioses son extraterrestres. ¿Por qué? Porque los dioses siempre están afuera del planeta. O sea, por definición de la palabra, son extraterrestres porque están fuera del planeta. Prácticamente en todas las culturas, cuando hablamos de la cosmovisión y los mitos de creación, esos dioses extraterrestres nos crean. Usualmente hay un proceso y es muy parecido. Hay mucho ensayo-error hasta llegar al ser humano que ellos dicen perfecto. A imagen y semejanza del Dios, como dice la religión judeo-cristiana, el hombre de maíz, como dicen las religiones mesoamericanas, o diferentes conceptos que hay en cada religión alrededor del mundo. Una vez que nos crean, y esto es lo interesante, no termina acá esto sigue. A partir de ese momento recibimos de estos dioses la tecnología más importante que tiene el ser humano hasta el día de hoy, que no es el iPhone, no es la computadora, ni es la electricidad. La tecnología más importante que tenemos es el cultivo, señores.
sin cultivo no hay civilización. Y siempre, siempre el cultivo viene de los dioses, nunca sale de otro lado. Y la verdad es que, más allá que para nosotros sería muy lógico decir, bueno, si estamos comiendo manzanas y plantemos un árbol de manzana al lado del otro, para una civilización que se movía constantemente no es tan lógico y tan pensable eso. Y después de eso, en casi todas las culturas, el Dios baja a la tierra y nos enseña moral, nos enseña a comportarnos, nos enseña a crear ciudades, son los grandes constructores, y en algún momento ocurre algo. Ese algo puede ser que nos enojamos y lo matamos, pero ese algo puede ser también como Quetzalcóatl que se termina acostando con su hermana, o terminan ocurriendo cosas extrañas que no terminan de ser muy claras, o problemas o peleas, y ese Dios se va. ¿Y a dónde se va? Siempre se va a las estrellas, señores. Siempre se va a las estrellas. Ahí cambia. Algunos se van a Venus, otros se van a las Pléyades como los egipcios, otros se van al cinturón de Orión, depende, pero todos se van a las estrellas prometiendo un día volver. Cuando nosotros sacamos la cuestión de fe y religiosa de esto y contamos esto como lo estoy contando, mi pregunta es básica, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, esa pregunta es crucial, y además cómo están incluso hechas las ciudades, ¿no? Cómo Tikal en los edificios principales representa las Pléyades sobre la tierra, ¿no? En Guatemala, esa ciudad fascinante maya, cómo las 3 pirámides de Egipto representan el cinturón de Orión, el Duat, el mundo en el que vivían los dioses sobre la tierra. Y aquí en América Latina, yo todavía me encantaba cuando veo esos mantos antiguos en los museos peruanos y aparecen esos dioses voladores. Son unos dioses bien raros, ¿no? Que vuelan y que nos dejan cosas como las líneas de Nazca, y aparecen este tipo de elementos como son los cráneos de Paracas. Entonces hay una serie de indicios que y sí lo nos... repetimos en todos lados. Las huanginas vienen del cielo, el dios volador de la isla de Pascua, a donde vayas está lo mismo. Las vimanas, ¿qué son las vimanas? Sí, en la India. Sí, efectivamente. Además, las vimanas las representan, hablan en el Bhagavad Gita y los ponen como máquinas de guerra que disparan rayos y acaban con ciudades y todo esto. Y es muy curioso, ¿no? Ya que has Y los hablado... carros de fuego y los jinetes del apocalipsis que vienen volando por el cielo. En todos lados está lo mismo. Y lo que nosotros nos planteamos en el programa, que no quiero meterme mucho porque lo vamos a debatir un montón, es comparamos todo esto con un concepto que para mí es muy interesante y no está claro, que es la memoria genética. Si estamos recordando pedazos de algo y los metimos dentro de diferentes religiones. Esa es buena, ¿eh? Esa me parece buenísima. Nos quedó ese recuerdo atávico y lo hemos metido en religiones, porque hay una cosa que es muy curiosa, o sea, esa cosmología, por ejemplo, que aparece en las tablillas sumerias, se replica en todas las culturas del Mediterráneo y en todo el creciente fértil, en Egipto, en la religión judio-cristiana, se replican todas. Es sí, como si hubiera sido un evento tan fuerte que ese recuerdo quedó en todas las religiones. Pero suponte, ahí podría hasta ser lógico, porque en realidad todas las religiones y toda la costumbre parten de la misma madre. Pero ¿por qué los Hopi también hablan del diluvio? ¿Por qué los pueblos preincaicos hablan del diluvio? ¿Por qué se llega a la conclusión de que el Cusco podría ser la Atlántida, o que donde está el Cusco también había una ciudad similar a la Atlántida? Cuando vemos pueblos separados por miles y miles de años que llegan a las mismas conclusiones, es donde llama la atención. Esa memoria genética que tú estás diciendo, claro, que realmente queremos recordar algo que está muy perdido en la nebulosa de la historia y en la nebulosa del pasado, pero que está ahí y sigue siendo parte de nosotros. Sí, es verdad. Yo estaba recordando ahora mismo cuando dijiste lo de la isla de Pascua, cuando estuve en la zona de donde salía el Tangata Manu, la ceremonia del hombre pájaro. Porque claro, si eres un hombre pájaro te asimilas a los dioses porque los dioses volaban. Entonces era fundamental, ¿no? Entonces, claro, esto es una cosa que se repite una y otra y otra y otra y otra vez sin parar. Oye, otro
elemento que hay en América Latina, que ese sí que está envuelto en polémica donde las haya, y es el conocido como ATA o el ser de Atacama. Voy a explicarlo brevemente. Muy bien. El ser de Atacama aparece en el año 2003 en un pueblecito del desierto de Atacama, además envuelto como para que lo dejaron abandonado en una iglesia, como iban a hacer algún tipo de ritual o de algo con él, y es un ser que aparentemente es humano, pero de 15 centímetros de largo. Y de esto hubo durante muchos años una cantidad de polémica. Yo hice de esto, lo he mencionado 1000 veces porque es un tema que me fascinaba, porque yo recuerdo que al principio decían, no, fue un ser humano que vivió entre 6 y 8 años. Y yo tengo un muy buen amigo mío, médico, es un médico muy conocido en España, el doctor Hidalgo, y me dijo, Juan, que eso es una estupidez. Es imposible que un ser de 15 centímetros viva 6 años. O sea, no tiene capacidad ni siquiera pulmonar para respirar. Eso es una soberana estupidez. Luego dijeron que no, que se habían equivocado en ese estudio genético, hicieron otro, y entonces dijeron ya que no, que era un feto y que ese feto simplemente tiene malformaciones y por eso el pobre es así de feo, y entonces que ahí se quedó. Y ahora, hace poco, otra universidad de Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, sí, de Nueva Zelanda, la Universidad de Otago, ha dicho que todos los estudios que se hicieron son un fiasco y que no tenemos absolutamente ni idea de qué es esto. O sea, una locura. Jorge, ¿hasta dónde ha llegado tu investigación sobre el ser de Atacama? Ese ser de 15 centímetros que nos desafía de esa mirada de hueso. Es un tema de enorme desafío y de grandes preguntas, porque en realidad es cierto, y esto hay que decirlo, que los estudios de ADN dan que es humano. Y ahí es donde nos planteamos, justamente con el ser de Atacama, es donde nos planteamos, vamos a hablar de evolución, porque este ser no tiene nada que ver con el ser humano. O sea, podremos compartir parte del ADN, pero por otro lado, los estudios, que ahora decís que no son correctos, que es interesante escucharlo, pero más allá que sean correctos o no, los estudios hechos dicen que tiene tal cantidad de deformaciones genéticas que hay varios biólogos que dicen todo lo que le tocó a esta personita es lo mismo que sacarse, creo que dice 8 o 9 veces seguidas sextuple cero con los dados. O sea, es una posibilidad prácticamente imposible, y sin embargo está ahí, y sin embargo está formado, y uno lo ve y qué sé yo, es como nada, es como el astronauta de Palenque. A mí me dan esa imagen y yo entiendo qué es, pero yo lo veo y hay un señor manejando una nave espacial, por más que sepa cada símbolo que tiene alrededor. Con ATA sí me toca lo mismo. Yo veo ATA y veo un extraterrestre, veo lo que todos los testigos, todos los relatos, incluso obviamente todas las películas, mucho antes de que se encuentre, estaban hablando de lo que era un ser de otras galaxias. Y uno lo ve ATA incluso en todo sentido, y es eso. O sea, puede ser un humano deformado, sería la casualidad más extraña que podría haber ocurrido, pero sí. No, y imposible que viviera, además. O sea, eso sí lo tengo claro. O es un feto y tal. Es que vamos a ver, esto es muy loco. Porque resulta que el análisis genético dice que es un feto que sería de la década de los 70. Sí. Pero ¿por qué conservaron este feto y aparece en un intento de hacer un ritual en una iglesia en La Noria, una iglesia abandonada? Bueno, yo conozco la zona, está cerca de Iquique, es todo un desierto de sal y hay muchos sitios abandonados. Y entonces, envuelto en un paño blanco con un hilo de color morado, como si fueran a hacer algún tipo de ritual y lo hubieran dejado allí, supuestamente de los años 70. 15 centímetros de largo. Pero es que tiene 12 pares de costillas, no 14 como los seres humanos. Exacto. Tiene, para ser exacto, es que esto es de locos, tío, 64 mutaciones genéticas inusuales. 64. El ADN es indígena, con lo cual es una señora que era indígena, que tuvo ese aborto y no lo hizo en un hospital, no lo enterró,
y luego lo utilizaron como si fuera una especie de... ¿De qué? Es que esto es muy raro. Es que, Juanje, la polémica se armó después de que el ufólogo norteamericano Stephen Greer llegó a afirmar en medios de amplia circulación en ese país que el ser ATA era de origen extraterrestre, y fue cuando ingresó Gary Nolan de la Universidad de Stanford, el que hizo los estudios de rigor, al menos algunos de los que tienen más credibilidad. Se comprobó por el análisis de ADN que en efecto era un ser humano, y la hipótesis de Nolan es que muy seguramente por esa cantidad de mutaciones y deformaciones se produjo una especie de aborto espontáneo, pero lo que más desconcierta a Nolan, a la comunidad científica y a investigadores como nosotros, Juanje, es por qué un feto que fue abortado de forma espontánea se utilizaba para un ritual. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Qué lo hacía tan particular? Pero aparte los primeros estudios genéticos que hicieron, dijeron que había vivido entre 6 y 8 años. Eso es lo más loco que de es todo. Una cosa absurda, o sea, eso es imposible que viviera. Luego repitieron estudios genéticos, ahí entró Gary Nolan. Ya dijo que no, que era solamente un feto. Exacto. Que era un feto, pero a ver, una señora aborta y el feto se lo lleva para hacer rituales, y aparte como que lo deseca o algo así, porque está completamente seco, o sea, no entiendo nada. Una conservación demasiado especial, demasiado específica, simplemente para un feto que se abortó espontáneamente. Es muy extraño. No, hombre, es súper extraño. Y luego que aparezca, aparte, un feto que habrían guardado durante más de 3 décadas. Exactamente, eso es más de 30 años o sea, tú eres una señora, abortas y guardas el feto para hacer rituales, para... No, yo no entiendo absolutamente nada. A mí lo del tema de ATA me gustaría que se volviera a hacer otro análisis genético. Ahora mismo lo tiene Ramón Navia en España. No sé si permitirá o no permitirá que se hagan ese tipo de estudios, pero merecería la pena, porque realmente no tenemos ni idea, desde mi punto de vista, de qué es esto. O sea, 64 mutaciones genéticas. Es que sería el feto humano con más mutaciones genéticas de la historia de la medicina. Que lo está comprobando esta tarde en datos. O sea, en toda la historia de la medicina, o sea, todos los abortos que ha habido en la historia, y sobre todo los del último siglo, que ya con control médico. Claro. No hay un caso igual en toda la historia de la medicina. ATA merece la pena que lo sigan investigando. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Misterio Caracol, hablando de la historia de este ser tan extraño, ATA, supuestamente humano, solamente 15 centímetros, 12 pares de costillas y 64 mutaciones genéticas. Y a ver qué más nos cuenta Jorge Luis Zurdos sobre él. La entrevista continúa así. O si es un humano, es que es imposible que viviera entre 6 y 8 años con esos pulmones y de esa forma. A mí es que me parece algo realmente muy, muy extraño. Y luego además, en principio, la genética es una ciencia como muy exacta. Toda esta polémica científica que hay en torno a ATA hace que siga siendo tremendamente extraño. Alejandro Bernal. Sí, Juanje, y a esta polémica se sumó un personaje que se ha hecho muy famoso en los últimos años por la investigación relacionada con los ovni. Gary Nolan, profesor de la Universidad de Stanford. Este hombre tuvo la oportunidad de analizar este ser de ATA, Juanje, y da una conclusión bastante contundente. Para Nolan, este es un resto humano, es decir, para él el ser de ATA realmente pertenece a nuestra especie, pero tiene tal cantidad de mutaciones genéticas que él dice que realmente es inexplicable entender cómo un ser humano pudo haber tenido tantas condiciones genéticas tan especiales específicamente, Juanje. Sí, claro, es como si estuvieran experimentando o algo así. Y a lo mejor fuera un feto de un experimento o una cosa, ¿ves? Es que es muy raro. Yo me acuerdo hace unos 10 años, 2010, 2011, apareció también en Perú, en Andahuaylilias, una momia que empezaron a decir que era extraterrestre. Yo estuve en el museo, estuve con quien la encontró, y lo que me explicaba es, puede ser una deformación, pero es todo tan
extraño, o sea, tenía la cabeza deformada pero de manera natural, tenía la fontanela, la mollera abierta como un niño chiquito, pero parecía ser mucho más grande, era pequeña, por cómo estaban esos huesos había vivido y había caminado ahí. A ver, hay muchas cosas extrañas que obviamente muchas pueden ser deformaciones o mutaciones genéticas como es la evolución, o sea, no hay que negar la evolución de ninguna manera. La evolución se van generando cambios, si ese cambio se sobrevive, se empieza a perfeccionar, si ese cambio no sobrevive, se apaga. También es muy extraño quién maneja esto y de qué manera se va haciendo estas pruebas, ¿no? Que es casi como una fábrica de algo que va desarrollando un nuevo producto. Es como bastante extraño cómo funciona esto, si funciona de manera caótica y natural. Pero con esta pasa esto mismo, o sea, es muy extraño, tiene muchos cambios y podría ser perfectamente, sí, podría ser una evolución. ¿Vamos a evolucionar en eso? ¿Somos nosotros del futuro entonces? ¿Una evolución o una especie de experimentación genética? Yo estoy pensando también, ahora mismo mientras estábamos hablando me venían a la mente ideas, me estaba acordando de los cráneos de Hal Saffieni en Malta, que son cráneos que no tienen la sutura que tiene que haber entre los huesos para que permita precisamente la expansión del cráneo a la vez que va creciendo nuestro cerebro. Y son unos cráneos que están allí, ni siquiera están expuestos en el Museo de Malta, los tienen metidos en un sótano, como diciendo, no queremos saber nada de esto porque esto ni quien lo explique, pero los cráneos están ahí. Y además otra vez también donde se nos habla que había unos sacerdotes, serpientes en la zona que eran como brujos y curaban y todo este rollo, otra vez lo de los famosos reptiles en la antigüedad, pero son pruebas arqueológicas que nos desafían y que nos dan un concepto de la evolución, que es de lo que va este podcast y este programa, nos dan un concepto de la evolución que madre mía, que es que no entendemos, que no tenemos claro, que es como si hubiera lagunas, como si hubiera habido diferentes humanidades o otras humanidades y de eso nos hubieran quedado algunos restos. ¿Qué opina de esto, Jorge? Pienso en los denisovanos también, ¿no? Esta raza que no tenemos tan claro qué son ni de dónde vienen. Efectivamente, el hombre de Denisova y el hombre de Flores, que luego nos va a comentar Alejandro Bernal sobre estos dos tipos de homínidos, porque pensábamos que éramos como muy, muy únicos, ¿vale? Los seres humanos, pues no, pues resulta que en la isla de Flores hace ya muchos años aparecieron restos de otra humanidad, que además no tenemos claro ni siquiera cuándo desapareció, y también en Denisova, efectivamente, por un trocito de hueso ya aparecieron más, donde hay homínidos que son diferentes a los seres humanos, que tuvieron su vida, que hablaron como nosotros, que sintieron como nosotros y que desaparecieron. El tema es, aparte del hombre de Flores... Podrían haber sido los famosos gigantes también. No, y el tema es, aparte del hombre de Flores y aparte del hombre de Denisova, habría otros homínidos también que podrían hablar de una evolución diferente. Claro, o sea, y lo que estamos hablando, por ejemplo, de los cráneos de Paracas, o cuando estamos hablando de Ata, del ser de Atacama, o cuando estamos hablando de los cráneos de Hal Saffieni, serían otras humanidades como es el hombre de Denisova o es el hombre de Flores. Eso creo que sería la clave para entender esto. Pero fijaros si la evolución está llena de misterios, que hay un personaje que a mí me encanta, que es McKenna. McKenna es un señor que es un investigador, que es científico, y además McKenna aquí en Colombia, cuando estuvo en la selva colombiana, se dio cuenta que la ingesta de alucinógenos, de sustancias anteógenas, era clave no solamente en el ambiente tribal, sino que además lo que nos habla McKenna es de que
el consumo posiblemente de hongos, en concreto de psilocibina, es lo que habría provocado la expansión de nuestro cerebro y es lo que habría provocado que sucedieran nuevas conexiones neuronales que nos abrieran la conciencia. Lo que sí está demostrado es que la ingesta de psilocibina, obvio, a ver, que quede claro con esto, no le estoy diciendo a nadie que consuma psilocibe, no lo hagan, ¿vale? Yo sí lo he hecho, no se lo recomiendo, salvo que un psicólogo o algo se lo comente. Yo sí he tomado psilocibe varias veces, no me importa reconocerlo, ahora si queréis os cuento mis experiencias, pero lo que nos habla McKenna, que me parece tremendamente interesante, es cómo hace no miles, sino incluso millones de años, como los Australopithecus y otro tipo de homínidos, persiguiendo a las presas que iban a cazar, en las heces de esas presas crecían hongos, crecían psilocibes, y al comer estos psilocibes que les servían de alimento, en ese trance su cerebro se iba expandiendo y el consumo de psilocibes estaría directamente relacionado con la expansión de la mente y de la conciencia humana. ¿Qué investigaste sobre esto, Jorge Luis? Básicamente empezamos a dar vueltas y a tratar de entender la teoría de McKenna y nos metimos en México, que es donde es uno de los lugares donde las ceremonias de hongos son más fuertes. O sea, ya hemos hablado en Inexplicable de María Sabina, hemos hablado de los estados alterados de conciencia y empezamos a buscar si este consumo de hongos ocurre o produce otras cosas y nos encontramos con curaciones que para algunos pueden ser, nos costó encontrar el punto exacto, pero después entendimos y encontramos mucha gente con jaquecas, con, ¿cómo se llama? El dolor de cabeza. Cefalea crónica. Con cefaleas, y el que es más fuerte que la cefalea, y que los hongos o microdosis de hongos, obviamente recetadas por médicos, lograban como recablear el cerebro y evitar ese dolor de cabeza tan fuerte, así como un montón de otras cosas. Y a partir de ahí empezamos a construir, ¿no? Empezamos a ver los estados alterados y a través de lo que decía McKenna, nos hicimos dos preguntas y nos pusimos a hablar de hongos. La primera pregunta que nos hicimos y lo que dice McKenna es: nuestro cerebro se cableó de manera compleja gracias a estos hongos. Esto es lo que explica y dice McKenna. Por otro lado, empezamos a hablar con diferentes micólogos, que son los estudiosos de los hongos, para entender qué es un hongo, porque ustedes saben que no hay nada similar a los hongos dentro del planeta Tierra. Es una evolución muy única y muy extraña. De hecho, hay grandes teorías que los hongos podrían ser en realidad estos primeros seres que podrían haber llegado como en una panspermia en meteoritos, porque justamente las esporas pueden sobrevivir en el espacio sin oxígeno, sin gravedad, sin absolutamente nada. Entonces hay un planteo de dónde vienen los hongos y qué son. Y a eso se genera y se une a esto tan extraño que nos explicaban los micólogos, que es esta red miceliar, en donde todos los hongos están contactados con todo, y que si eso ocurre en el planeta Tierra y los hongos están fuera del planeta Tierra, en realidad podría haber una red miceliar que una todo el universo y que nos podría hasta hacer viajar de una manera diferente o contactarnos con cosas diferentes si entendiésemos cómo se comunican los hongos. Tal vez algún día lo hagamos. Y entonces otra vez entramos en una especie de influencia sobre nosotros, sobrenatural. Es una locura, igual. Uno lo piensa y ¡wow! Bueno, hay que decir que este hombre, Terence McKenna, que era etnobotánico, ¿vale? Por eso sus investigaciones también aquí en Colombia, y ver la relación de las plantas con el desarrollo de diferentes culturas, llegó a esta conclusión que es tremendamente polémica, pero lo que sí se ha demostrado a nivel científico es que, repito, la ingesta de psilocibes crea nuevas redes neuronales. Eso sí está demostrado a nivel científico. Ahora, también una pregunta, está muy de moda por el documental de hongos mágicos y demás, y es que, los hongos son los grandes transformadores de la Tierra. Cuando nosotros fallecemos, quien nos transforma en materia orgánica para que pueda ser consumida por la naturaleza son los hongos. Los hongos son unos grandes transformadores. Y luego ellos, como colonia,
son muy particulares porque hay millones de tipos de hongos que ni siquiera todos se han investigado. Pero por debajo de la tierra tienen una red, que es el famoso micelio, que es como una especie de sistema nervioso del planeta. A través del micelio es de cómo se comunican, por ejemplo, unos árboles con otros para decir, señores, cuidado, que aquí tenemos como una especie de invasión, protejámonos. Entonces, ¿qué papel juegan los hongos en nuestro planeta y qué papel jugaron en nuestra evolución? Bueno, yo he tomado psilocibes 2 veces en mi vida y la verdad que para mí la experiencia fue total y absolutamente positiva. Ahora está súper de moda, yo lo hice una vez en México, en San Pedro Tranisco lo hice y otra vez aquí en Bogotá. Y bueno, pues hay una cosa que es muy, muy curiosa, porque cuando tomas hongos además, llega siempre como una especie de momento del trance en el que lo que ves son fractales. Ves como el mundo que te rodea en fractales, en figuras geométricas que son transparentes, como si eso te estuviera abriendo una especie de puerta aún más allá que desconoces. Y no es una sensación que te dé pánico o miedo y tal, sino que es como placentera, como tranquila. También, obvio, tiene mucho que ver la dosis, ¿vale? Que se tome, que no sea ninguna barbaridad. Pero esto es muy curioso, ¿vale? Porque el hongo te da un trance que es, no sé, es misterioso, es extraño, ¿vale? Es como si te estuviera abriendo una puerta entre este y otro mundo, ¿no? Viendo esos fractales, viendo diferentes figuras de colores que además son como muy étnicas. Es algo muy, muy curioso. Jorge, ¿alguna vez los consumiste o no? Tengo pendiente una ceremonia de hongos en México con una persona que de hecho yo estimo mucho y aparte es un gran protector de las culturas antiguas mexicanas, pero la verdad que lamentablemente mis viajes suelen ser tan al dedo que no tengo el tiempo que necesitaría para poder hacerlo. También hay que aclarar que en muchos lugares estas costumbres están prohibidas, en otros no, sobre todo cuando tienen que ser, cuando son más religiosas, por ahí en algunos puntos sí lo son. Y yo sí lo que recomiendo es que si alguien decide hacerlo, que tenga mucho cuidado con quién y de qué forma, Sí. porque es peligroso desde un punto de vista de la cantidad de consumo y de la gente que hay alrededor. Fíjense la cantidad de denuncias de abusos que hay alrededor de la ayahuasca y demás. O sea, son cosas que hay que hacerlas con una preparación, con una responsabilidad, con una persona que pueda guiarte en este camino, no es para hacerlo así nomás, porque si no una experiencia que puede ser increíble puede ser terrible. De hecho, pueden despertar cosas que es necesario que la persona que te guíe y te lleve pueda contener cosas malas que puedan salir también. Sí, esto es una experiencia espiritual. Bueno, vamos a ver, en las culturas ancestrales mexicanas el consumo de hongos era muy normal. Y además están incluso todas las piedras estas de hongos que hacían incluso los mayas. O sea, para sus culturas la ingesta de este tipo de sustancias era algo normal. Lo que hace Terence McKenna es simplemente decir, cuidado, que a lo mejor no es solamente algo lúdico o algo espiritual, sino que es algo que realmente marcó la evolución humana de una forma o de otra. Y esto... Perdón, siga así. No, y esto no deja de ser interesante. No, totalmente, pero a ver, decías algo espiritual, pero para todos estos pueblos lo espiritual era lo práctico. O sea, lo espiritual era el conocimiento para seguir vivo, no era simplemente rezarle a un Dios, sino era entender cómo se llegaban a las cosas o cómo se protegían de diferentes cosas. Recuerdo que no tiene que ver con el tema, pero cuando en Inexplicable hablamos de los tarahumara, el planteo de los propios tarahumaras es a nosotros no nos conquistaron porque nosotros sabíamos, gracias al peyote, dónde iba a ser cada cosa todo el tiempo. En la Sierra Norte de México los tarahumaras dicen eso. Sí. Qué curioso. No te lo dicen directamente y no cuando prendes la cámara. Cuando prendes la cámara hay muchas cosas que no dicen. Pero justamente entre todo lo que no dicen es que en la cacería del venado ellos lograban ver el futuro. Ok.
y que sabían que la conquista iba a llegar y es que, bueno, relájate y que nos fastidien lo menos posible y ya. Exactamente. Y hay muchos pueblos así, y hay muchas sanaciones. De hecho, es interesante y hay que ver en qué queda, pero hoy, en la actualidad de estos días, hay muchas empresas farmacéuticas que están peleando por utilizar psilocibina en algunas medicinas. Bueno, vamos a ver, Australia ya, y hace poco hicimos un programa sobre esto, Australia ya lo ha hecho de forma legal y diciendo que, bueno, pues que con un asesoramiento psicológico adecuado, pues, por ejemplo, bajan el nivel de ansiedad. Y también se está utilizando contra la depresión. O sea, y ahora sobre esto pues habrá una polémica y tardarán muchos años otros países en reconocerlo, o la ciencia seguirá con esta discusión para adelante, pero bueno, esto es una realidad que está ahí. Por eso hace unos meses hicimos un programa sobre psiconautas y ya tocamos también este tema, la posibilidad de que la psilocibina y de que los hongos puedan tener que ver incluso con nuestro desarrollo neuronal y con el concepto de conciencia humana que tenemos a día de hoy, ¿no? Fijaros si tiene misterio en la evolución. Si la evolución tiene misterio, si todos los cráneos que hemos hablado, seres como el de Atacama, el hecho de que el ser humano haya consumido hongos, la intervención extraterrestre posible en la evolución, el que haya restos arqueológicos, como es por ejemplo esas pinturas de Utubamba donde aparecen los hombres con dinosaurios, también aparecen en los Hopis, hay una famosísima donde se ve un dinosaurio, bueno, o el famosísimo dinosaurio que aparece en las ruinas de Angkor Wat, donde se ve clarísimamente también un dinosaurio, como si a lo mejor los dinosaurios, algunos de ellos no hubieran desaparecido hace 60 millones de años, sino que hubieran quedado algunos. Yo estaba una vez entrevistando a un biólogo español sobre un tema que hay en Centroáfrica, que es el Mekele Mbembe, y él me comentaba que estaba convencido de que era también un dinosaurio que había quedado en lo que es la selva centroafricana. El Mekele Mbembe lo describen como una especie, como si fuera una especie de rinoceronte gigante, una cosa así, ¿vale? El Mekele Mbembe. Que bueno, que aquí además en América Latina no solo tenemos ese tipo de seres, sino que además tenemos algunos, de este nunca había escuchado hablar, cuando tú me hablaste el otro día, el ucumar. ¿Qué es el ucumar? El ucumar es una... Hay muchos seres en todo el continente. Como otros homínidos, como el yeti. Claro, que parece que son como el yeti, son exactamente iguales. Pero muchos de estos son leyendas. Pero lo que pasa es que cuando uno va a los lugares e indaga, siempre se encuentra con testigos que lo vieron. El ucumar está en la región norte de Argentina, sur de Bolivia, está entre medio de la jungla, que es esta selva de montañas muy, muy espesa que hay en esa región, y hablan de un ser con ojos rojos, con una forma que camina en dos pies, muy peludo. El ucumar, la verdad, nunca había escuchado hablar de él. Al norte de Argentina, la selva ya que están cerca a la frontera con Paraguay y otros lugares que hay por ahí. Fuera de lo que hablamos en el programa, revisando cosas extrañas sobre la evolución allí en casa, y no me acordaba, porque lo metí en el primer libro que escribí en Operación Al-Ándalus, hay una historia súper curiosa que me gustaría mencionar en este programa. Un señor que era ingeniero, Esteban Márquez Triguero, en el año 1976, cerca de las minas de Río Tinto, en un lugar que llaman el Llano de los Tesoros, estaba haciendo una excavación y encontró en una especie de cueva sellada unas esculturas que son la cosa más loca del mundo, porque aparecería mezclas entre seres humanos y simios.
se pueden ver a día de hoy las esculturas, ¿vale? Están en un museo privado que se llama La Posada del Moro en Torrecampo, Córdoba, la provincia de Córdoba en España. Son loquísimas. Dicen que pueden ser de la cultura tartesia, que muchos relacionan con la Atlántida, no lo sabemos, pero es que son muy locas, porque es como si hubieran hecho esculturas de Australopithecus y de seres así que tienen millones de años, en concreto 4 millones de años. Es una cosa súper absurda. Juanje, y aparte de eso, también unas esculturas muy extrañas de las cuales hemos hablado también en este espacio, las esculturas de la cultura Ubaid, que tienen un aspecto reptil con forma humana bastante extraño, bastante particular, y que al menos para algunos investigadores nos podría llevar claramente al mito de los Anunnaki, Juanje, sí, claro. Aquellos que vinieron a nuestra tierra hace 450.000 años a poner la semilla de lo que somos hoy en día. Mira qué cosa más loca. Esta tarde también en casa ahí mirando más datos, aunque teníamos la entrevista ya hecha con Jorge. Los cráneos de Halsafieni, Halsafieni es un templo subterráneo que hay en la isla de Malta, que se calcula es de en torno al 2500 a.C. Es el único templo subterráneo primitivo del mundo, no hay otro igual. Y ahí aparecieron en 1926 unos cráneos muy extraños que descubrió un arqueólogo de la zona que se llamaba Temístocles Zamit. Bien, pues tiene una deformación craneana muy extraña que además hace que no tengan unión los huesos aquí en la parte frontal y superior de la cabeza. ¿Y sabes lo que dijeron los arqueólogos hace unos años? Dijeron, si reconstruyeran la cara de estos seres humanos, parecerían serpientes. Uf. Como si fueran auténticos reptiles. Wow. Y además las leyendas de la zona hablando de que había unos sacerdotes reptil que eran capaces de curar. Es una cosa súper loca. Qué fuerte. ¿Por qué los seres humanos hicieron deformaciones craneanas para parecerse a un reptil hace ni más ni menos que 4.500 años? Repito, Halsafieni, templo subterráneo de la isla de Malta. Y porque hay tantas referencias, Juanje, a reptiles como deidades de la antigüedad, incluso una referencia bíblica como la serpiente que tienta a Eva, el mal, la representación de lo maligno, también del conocimiento, muy llamativo esto también respecto a los reptiles. No, es tremendo, y les aseguro que si ponen en Google Museo de Torrecampo, Córdoba, Museo Posada del Moro, van a ver esas figuras que les van a inquietar un montón. Retratos de lo que serían mezcla de hombre con simios. Una cosa súper loca. En fin. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Le estábamos preguntando a Jorge Luis Subdor sobre el ucamar, una especie de pie grande que vive en las selvas del norte de Argentina. Y la entrevista continúa así. Que se esconde, o sea, no, que es curioso pero que no interviene, y que hay relatos, cuando uno se va hacia atrás hay muchísimos relatos. Yo me encontré relatos de este año, del año pasado, de gente que los ha visto. Y me pareció interesante porque cuando empezamos a sumar un poquito más hacia el este, en la frontera con Paraguay y Brasil, en toda la zona de la mata atlántica, de toda esa selva preamazónica, se le llama el salvaje y tiene algunas cuestiones diferentes, y más al norte empiezan a tener otros nombres y nos preguntamos qué son estos seres, el mapinguarí, o sea, todos estos animales gigantes que muchos caminan en dos patas, que hay historias para justificarlos, que fueron hechiceros, que fueron transformados en animales, pero y si son como el Homo florensis o como el Denosivano o como tantos otros, y bueno, alguno quedó perdido y sigue perdido y escondido en medio de lugares a donde no llegamos. Es una pregunta válida, ¿no? Que es la pregunta fundamental de la criptozoología. Sí, claro, o sea, vamos a ver, porque aquí estamos hablando. No solamente es el tema del ucumar, que yo no lo conocía, que sería como una especie de Bigfoot, ¿no? De pie grande, o sea, que me diría como unos 2 metros, así, grandote, y también peludo y demás. El caso, por ejemplo, del mapinguarí, del hombre de la selva,
que hay también además biólogos que lo llevan buscando muchísimo tiempo. Yo tengo una anécdota que es cuando estuve haciendo una vez un documental, en la época en la que yo hacía documentales, hace 20 años, en Bolivia. Entrevisté a un antropólogo boliviano que me comentó: mira, Juanje, es imposible que en una comunidad aislada de la selva y otra aislada a 100 kilómetros me describan el mismo ser. Me decía, yo lo veo imposible. Y él me hablaba de un ser de en torno a unos 2 metros que tenía un pelo rojizo, que olía fatal, huele súper mal, y que era tremendamente escurridizo. Y entonces hablaba pues de algún tipo de perezoso gigante que quedó y no desapareció, o es algún tipo de homínido, pues como hablábamos del hombre de Flores o del hombre de Denisova, que están ahí y que en un grupo muy pequeño, y que realmente no sabemos qué son, porque aquí sí tenemos selvas todavía como para que un pequeño grupo de seres así como una familia se esconda durante mucho tiempo. Y esa es otra de las incógnitas de la evolución que tenemos en zonas tan remotas e inexploradas como las que tenemos aquí en América Latina. Alejandro Bernal. Y es que sobre el Ucumar, Juanje, se habla en específico en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, y hay una serie de relatos bastante interesantes sobre la interacción de este ser con algunos lugareños. Lo describen como el gran hombre oso, un ser muy peludo con rasgos humanos que cuando una persona lo ve y grita es capaz de responder con voz humana. Si un perro u otro can intenta atacarlo, se defiende a garrotazos. Y de acuerdo a la tradición de esta parte de Bolivia, el Ucumar es un ser que suele raptar niños y mujeres, en específico mujeres, para poder llevarlas a una cueva y poder procrear con ellas, Juanje. Sí, claro, efectivamente. Y no solamente que hubieran quedado alguna especie de homínidos, como ha podido ser el Ucumar o el Mapinguarí o el Pie Grande, sino también aquí hay un sitio que me fascina, que es en Argentina, el Nahuel Huapi, el famoso monstruo del Nahuel Huapi. Yo pude entrevistar al notario, que fue el primero que lo filmó hace muchos años, cuando estuve haciendo un documental allí en Bariloche, en Argentina. Y bueno, la filmación se veía clarísimo como algo que con su joroba y demás estaba dando en el agua, se alejaba de la barca en la que él estaba pescando con su hija, y me pasó un montón de recortes de prensa, y es muy curioso, ¿no? Porque como hay en recortes de prensa de finales del siglo XIX, donde comenta gente que ha visto dinosaurios en esa zona del Nahuel Huapi, como si ese ser fuera alguna especie de plesiosaurio o algo así, un dinosaurio de los que va bajo el agua, que bueno, pues que hubiera quedado un pequeño grupo ahí, plesiosaurio o parecido a un plesiosaurio, quizás un poquito más pequeño. ¿Alguna vez investigaste el monstruo de Nahuel Huapi, Jorge Luis? Bueno, justamente salió, para el que está escuchando el programa en vivo, salió ayer salió dentro de los capítulos de Seres. Hablamos del Nahuelito, hablamos con varios testigos que incluso filmaron algunas cosas. Yo hice varios documentales sobre el Nahuelito, y a mí lo que más me llama la atención es que cuando uno se va hacia atrás, hay leyendas mapuches, cuando los mapuches vivían sobre todo del otro lado de los Andes, donde también veían este ser, o un ser similar al que llamaban el cuero, que era como una especie de piel que flotaba con dientes, y cuando un animal se acercaba a beber agua, se cerraba sobre el animal y se lo llevaban para abajo. Otra vez, a mí lo que me llama la atención es esto, es que no son historias nuevas o historias que se crearon, no sé, para promocionar Bariloche, como yo pensé la primera vez que escuché hablar. Cuando yo llegué al lugar, me encontré con tantos animales, conociendo estas historias y demás. Ahí es donde entendí que algo hay. Y de hecho encontramos historias de animales que podrían haber llegado hasta ahí desde el océano. Toda esa parte fue lecho marino en algún momento. Hay muchas cosas. Sí, claro. Yo recuerdo cuando entrevisté a aquel notario, el pobre, que no concedía entrevista, me dijo: es que estoy harto de que se rían de mí. O sea, yo, a mí esto me daba igual. Simplemente salí a pescar con mi hija, vi esto, tenía una cámara, lo pude filmar, y claro, es algo que le impactó tanto que
que se dedicó a documentarse sobre él mucho tiempo, ¿no? Y el que aparezcan, no solamente esa leyenda del cuero, sino el que aparezcan, bueno, pues esas crónicas que dicen que hay gente que se encontró con un dinosaurio cerca de la zona a finales del siglo XIX, pues no deja de ser curioso. Que hay otros también animales de leyenda que no sabemos si algún día existieron o si existen, como la boitatá, por ejemplo, la gran anaconda enorme, gigante, como si fuera algún tipo de serpiente, incluso más grande de la anaconda que se esconde en algunos de los lugares que hay en las selvas de Centroamérica. En fin, una evolución que está repleta de misterios, tanto intervención de seres extraterrestres en nosotros y por eso en los humanos, y por eso evolucionamos como evolucionamos, y por eso hay cráneos como los de Paracas, los de Hal Saffieni en Malta. ¿Hasta qué punto los hongos intervinieron en nuestra evolución? ¿Cuántos tipos de humanidades hubo, de homínidos hubo, como el hombre de Denisova, el hombre de Flores, este ser de Atacama que es tremendamente extraño? Y luego otros seres que están ahí a caballo entre la leyenda y la realidad, como es el ucumar, como es el pie grande, como es, por ejemplo, el mapinguarí. En fin, Jorge, ha sido todo un placer, como siempre, entrevistarte sobre tus investigaciones. Te deseo la mejor suerte con el estreno de esta nueva temporada de Lo Inexplicable en History Channel. Y tu conclusión y tu cierre, amigo. Mi conclusión es que tenemos que estar atentos, que tenemos que saber quiénes somos, que tal vez tenemos fragmentos de estas historias, y que desde la ciencia, pero también desde los conocimientos antiguos y también desde la lógica y también desde la ilógica, tenemos que tratar de construir. Claramente todas las historias de evolución que hablamos no pueden haber ocurrido porque algunas terminarían siendo contradictorias con otras, pero tal vez en algún punto todas terminan siendo verdad. Creo que no lo vamos a responder en una hora de programa de televisión ni de radio, porque yo creo que es la primera pregunta que se hizo el primer ser humano racional y llevamos miles de años tratando de responder. Por ahí se respondió y nos olvidamos también, ¿no? Gracias. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Oye, bueno, antes de que me dé las redes sociales, ¿te has metido en algún proyecto ahora? ¿Se puede comentar o no? Televisivamente todavía no puedo decir nada, estoy trabajando en varios proyectos. En audio tengo mi podcast que estoy muy orgulloso y feliz, que está funcionando cada vez mejor, que es La Huella OVNI, que mucha de la gente que está aquí sé que me escucha y se los agradezco. Tengo mi canal de YouTube donde abrí una nueva sección hace muy poquito y fuiste uno de los primeros entrevistados, que se llama Encuentros Cercanos, que mi idea es hablar con los grandes investigadores de misterio de América Latina, pero no para hablar de misterios, para hablar de ellos, para entender por qué llegaron a hacer lo que hacen, qué es lo que creen íntimamente y cuál fue su camino. Muy bien, amigo, pues imperdible tanto el canal de YouTube de Jorge Luis Subdorf como el podcast La Huella OVNI. Amigo, un fuerte abrazo y es un placer colaborar contigo en tus series de History Channel y sabes que aquí tienes manos. Un abrazo muy grande. Para mí es un honor y la verdad que los considero los dos grandes amigos y me considero parte de esta enorme familia del misterio de América Latina o de Hispanoamérica, porque España es una parte fundamental de esta familia también, y muchos saludos para todos. Gracias y chao. Y nada, básicamente le deseo lo mejor de las suertes a José Luis con el estreno de la tercera temporada de Lo Inexplicable Latinoamérica. Y bueno, pues un recorrido por los misterios de la evolución que me parece tremendamente interesante, porque es que hay un montón de incógnitas. Además es que pensamos que somos muy únicos, pero no lo somos para nada. Ya he relatado en la introducción cómo fue ese encuentro con los neandertales. Imagínate un Homo sapiens de hace 50.000, 60.000 años, que a lo mejor medía 1,70 m, encontrarte con un ser de 1,90 m y 130 kilos. O sea, tuvo que ser tremendo. Pero también se encontraron, por ejemplo,
con los denisovanos. ¿Qué es el hombre de Denisova, Alejandro Bernal? Pues Juanje, probablemente uno de los descubrimientos que ha puesto más de patas para arriba a la ciencia, a la arqueología, a la antropología. Y este fue un hallazgo que se hizo en el año 2008 por parte del Instituto Max Planck de Antropología de Leipzig. Resulta que unos científicos estaban haciendo unas exploraciones en una cueva en Denisova, en Siberia, allá en Rusia, cuando de repente, Juanje, encuentran unos restos bastante interesantes, un fragmento de hueso proveniente del dedo de una infante. De acuerdo a los expertos, este fragmento de hueso fue sometido a un análisis de ADN mitocondrial e indicaba algo muy interesante, Juanje, y es que la especie a la cual pertenecía este infante, esta niña de Denisova, hacía parte de un grupo poblacional, a una especie de Homo que no había migrado a Europa desde África, es decir, que era de un grupo poblacional muy diferente a la especie de Homo que llegó desde África hasta el viejo continente. Y estos migraron desde África hacia Asia, bueno, la estepa siberiana. Exactamente, y era bastante diferente, bastante disímil. Siguieron investigando en esta cueva, posteriormente encontraron el fragmento de un molar, posteriormente un hueso de aproximadamente 2 centímetros, también la falange de un pie, y algo muy interesante, Juanje, el fragmento de un hueso que fue analizado por estos expertos del Instituto Max Planck y que dataron con una antigüedad de 90.000 años y pertenecía a un espécimen que ellos denominaron Deni. Resulta que Deni, de acuerdo a los análisis de estos expertos, habría sido una hembra de al menos 13 años de edad que tendría aproximadamente 90.000 años de antigüedad y tiene una mezcla de cromosomas que heredó de una madre neandertal y de un padre denisovano, es decir, una mezcla, un híbrido. Es decir, de acuerdo a estos expertos, hubo una hibridación entre estas dos especies, neandertal y denisovanos, y quizás muchas otras que al día de hoy no se han encontrado. Conocemos, porque eran relativamente parecidos, eran también muy corpulentos, perfectamente adaptados al frío. Hay que pensar que hace 50.000 años en Europa el clima era glaciar, todo por la glaciación. Exactamente, por las glaciaciones. Efectivamente. Y de hecho se ha establecido algo muy interesante, Juanje, y es que si bien hay un ancestro común con los neandertales, sí han encontrado bastante diferencia respecto al hombre de Denisova con el ser humano. Con el ser humano. Con el ser humano. Y la divergencia es la siguiente, Juanje. De acuerdo a los expertos, si bien entre neandertales y el humano moderno hay una diferencia de 370.000 años, entre el hombre de Denisova y el hombre moderno hay 700.000 años de diferencia. Es más primitivo y realmente es desconcertante. Pero fíjate, se calcula que entre el 4 y el 6% de parte de la población, una buena parte de la población asiática y de Oceanía tiene entre el 4 y el 6% de ADN denisovano. O sea que también se mezclaron con los seres humanos. Exactamente. No, los seres humanos, cualquier cosa, lo que se mueva. O sea, perdón por el chiste, pero es que es verdad. O sea, súper diferentes a las neandertales, pero me llega una neandertal y venga, fiesta, cariño. Una cosa súper loca. No, eso nos demuestra realmente que hubo otras humanidades. Sí. Y seguramente el denisovano, igual que el neandertal, hablaba. Se han hecho reconstrucciones ya de cómo eran sus rostros, muy parecidos a los neandertales. Exacto. Y seguramente el denisovano desapareció porque nosotros nos lo cargamos como al neandertal. Y lo que han planteado a nivel de teoría estos expertos del Instituto Max Planck, Juanje, es que en época de glaciaciones probablemente existía un puente natural de hielo entre África y Europa, y estos grupos tan extraños, estos denisovanos, lo habrían cruzado, habrían llegado al viejo continente, habrían también cruzado a Asia y bueno, habrían estado asentándose específicamente en Siberia. Qué historia tan apasionante. Y bueno, para mí esto es el misterio de los homínidos. Con mucha diferencia. El hombre de la isla de Flores, el Hobbit, existió en realidad. Y eso me parece fascinante. ¿Cómo es el hombre de la isla de Flores cuando se descubrió?
El Homo florensis, Juanje, y esto nos lleva al año 2004. Resulta que unos expertos de la Australian Research Council estaban haciendo unas investigaciones en la isla de Flores en Indonesia cuando encuentran el vestigio de un cuerpo que a duras penas tenía 1 metro de altura, aproximadamente 25 kilos de peso y su cerebro de menos de 400 centímetros cúbicos. Cuando encontraron estos vestigios, obviamente estos investigadores pensaron que era un mono al principio. Exacto, llegaron a pensar que era un primate o algo así. Sin embargo, como en aquella época estaba tan de moda la saga de películas del Señor de los Anillos, lo apodaron el Hobbit, sí, haciendo referencia a esto. Resulta que unos años después, Juanje, específicamente en el 2016, la revista Nature revisó esta documentación. Varios de los científicos más importantes del mundo, bueno, la revista Nature es una de las revistas más importantes del mundo en ese rubro. A nivel científico. Establecieron, Juanje, que estos restos encontrados por estos científicos australianos se remontarían a 50.000 años de antigüedad, coincidiendo con los años de expansión del Homo sapiens en esta zona de Indonesia. Continuaron investigando y encontraron algo bastante extraño y particular respecto a este Homo florensis. Resulta que, de acuerdo a los científicos de Nature, se podría decir que el antepasado más remoto de este Homo florensis sería el Homo erectus. Sin embargo, igual que el nuestro. El Homo erectus tiene una estatura muy similar a la nuestra. ¿Qué hacía que este Homo florensis fuera tan diferente a nosotros y a otras especies del género Homo? De acuerdo a estos expertos, resulta que muy probablemente un enorme déficit alimentario en la isla de Flores hizo que esta especie no desarrollara el tamaño que tenían otras especies del género Homo, incluidos nosotros. En específico, un estudio que, de acuerdo a estos expertos, se hizo de extratos de hace aproximadamente 500.000 años, demostraría que en efecto en esa zona de Indonesia hubo un gran déficit, una gran dificultad para acceder al alimento, y de acuerdo a su teoría esto pudo haber influido en que tuvieran ese tamaño. Pero es una hipótesis. Es una hipótesis. Realmente no lo sabemos seguro, porque tampoco dicen qué carencia es la que provoca esa disminución tan radical de la estatura y del peso. Exacto, y del cerebro, Juanje, que es lo más impresionante. Loco, tío, la capacidad craneana. El tamaño de los brazos muy superior al de cualquier otra especie de Homo, muy emparentada con los primates. Eso también es bastante llamativo. Y de acuerdo a los expertos, incluso si comparáramos a un ejemplar de Homo florensis con quizás al menos a nivel geográfico, la especie humana más baja documentada hasta el momento, con los pigmeos africanos, igual seguirían siendo muchísimo más pequeños que los pigmeos. A nivel cerebral, Juanje, y esto es bastante llamativo, el Homo florensis tenía un cerebro de aproximadamente 380 centímetros cúbicos, muy similar al de los chimpancés. Sin embargo, definitivamente era muy diferente a un simio, muy diferente a un primate. Sí, porque era bípedo como nosotros. Exactamente, sí, con una estructura muy un tipo similar. humano. Y el Homo erectus, que era su antecesor más cercano, tenía un cerebro de 980 centímetros cúbicos, casi el triple, Juanje. Sí, claro. Es bastante extraño. De acuerdo a un análisis que se publicó en el año 2017, se estableció, después de analizar estructuras craneales, dentales y postcraneales, se determinó que el Homo florensis era descendiente de un linaje del Homo temprano, pero que no estaba relacionado ni con el Homo erectus ni con el Homo sapiens, una especie de proto-Homo, por así decirlo, bastante desconocido y desconcertante. No, es súper loco. Y aparte, una cosa que me inquieta muchísimo del tema del hombre de Flores, hay crónicas holandesas de los siglos XVII y XVIII, no recuerdo, había una donde comentaba un holandés que personas de una aldea le habían dicho que habían aparecido unos hombres muy pequeñitos que hablaban súper raro y fueron y los mataron. Acabaron con ellos porque se quisieron llevar a un niño pequeño.
Luego también incluso otros indígenas de Indonesia han comentado que han visto unos seres muy pequeñitos. Hubo una filmación en vídeo hace unos años también en Indonesia, hace como 6-7 años, que van unos tipos en moto y de repente frenan porque hay un ser pequeñito que se mete por la cuneta y además se ve clarísimo. Y el tema es el siguiente: si este hombre de flores aprendió a navegar con la cantidad de miles de islas que hay en Indonesia, a lo mejor en alguna de las islas, en alguna cueva perdida, huyendo de los seres humanos, que seguro que siempre le hemos fastidiado, puede seguir con vida. Y pudo prosperar y generar quizás comunidades, Juanje. Sí, es Sí, una de las hipótesis. Comunidades muy pequeñitas que tienen que vivir muy aisladas, muy escondidas, para que nosotros no lo fastidiemos y demás, pero sí existe esa posibilidad. Mientras que la posibilidad de que quedase un neandertal vivo o algo así es muy complejo. Ahora, ¿qué es el pie grande? ¿Qué es, por ejemplo, el famosísimo Mapinguari? Antes lo comenzábamos aquí en la selva del Amazonas. El Yeti, Juanje. El famosísimo Yeti, el hombre de las nieves, que hay fotografías pisadas de él, absolutamente de todo. Son a lo mejor pequeñísimos grupos, una familia, 2 familias de otro tipo de homos que siguen escondidos porque somos tan depredadores que nos los hemos cargado a todos. Pues a mí no me parece ninguna locura. No es para nada descabellado, Juanje, y de todas maneras, si comparten un rasgo similar al nuestro, no descarto que quizás hubiesen podido desarrollar algún tipo de pensamiento avanzado, incluso algo que les permitiera pensar, ok, apartémonos. Sí, pero es que tú fíjate, eso es una cosa que me fascina, tío. ¿Cómo pensarían los neandertales? Porque fíjate, tenían su religión, porque hacían enterramientos. Sí, es cierto. Ningún homo antes había hecho enterramientos. Exacto. Pero es que te vas a la cueva de Shanidar en Irak y se deformaron el cráneo antes que nosotros para parecerse a los dioses en Irak. Son cosas que dices, ¿cómo pensó esta gente? ¿Qué hablaban? ¿Qué se decían? ¿Qué conocimientos tuvieron? Porque supuestamente no conocían ni el metal ni nada, solo con la piedra. Exacto. Pero aún así, eso no significa que no fueran inteligentes y que no hubieran podido hacer cosas que a lo mejor a día de hoy nos sorprenderían. Descubrieron el fuego antes que nosotros. Exacto. O sea que, bueno, en fin. Y vivieron en un entorno mucho más difícil, Juanje, glaciaciones, y en una época donde la naturaleza no era nada afable con nosotros. Un frío tremendo, cazando mamut y allí, pero bueno. Y escapando de depredadores. Ahí tenemos un poco de ADN neandertal y denisovano. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, un repaso maravilloso a través de algunos de los grandes enigmas de la evolución. Desde luego quedaron algunos por fuera, pero creo que fue un repaso bastante interesante con nuestro amigo Jorge Luis Zurdov. Un abrazo allá hasta la Argentina. Si les interesa el misterio, las nuevas fronteras de la ciencia y demás, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandragora Misterios en YouTube, y les recomiendo que me sigan en redes sociales, en Twitter, que hoy en día se llama X, TikTok e Instagram en @alebernalpress con doble S. No me acostumbré a decirle X, Juan. No, yo sigo diciendo Twitter. Me importa un carajo la plata que se haya gastado Elon Musk. ¿Y la charla cuándo era? Sí, Juanje, jueves 23 de noviembre aquí en Bogotá, evento presencial con Mado Martínez, Encuentros con el Más Allá, Noche de Almas, un evento que no se puede perder si es un gran fanático del misterio. Y yo estaré tomándome una cervecita allí, que me encanta la cerveza artesanal del sitio. En fin, me imagino esa Eva, me la imagino como decía al principio, de piel aceitunada, fibrosa, fuerte, mirando la sabana africana con una inteligencia que jamás se había visto en el planeta. Me la imagino incluso como líder de su tribu. Me la imagino haciendo que avanzaran en los momentos difíciles, buscando comida cuando había hambruna, pescando cuando apenas había alimento. Me la imagino sacando a su tribu y a su clan adelante, y tras él un grupo de hombres, de seres que empezaron a ser hombres. Todos somos hijos de la misma mujer, de Eva. No se la imaginen como una intelectual ni como una diosa. Imagínensela como una luchadora, como alguien que quiso sacar a su prole adelante y
también lo hizo que al final conquistamos el mundo. Seguramente ella se avergüenza de vez en cuando de sus hijos, porque ella, que era depredadora, no fue ni la centésima parte de depredador que hemos sido nosotros. Acordémonos de Eva, de esos primeros pasos y de esa lucha para mantener vivo nuestro planeta y para tener una conciencia que nos siga haciendo hermanos, porque al que le guste bien y al que no también, señores, todos somos hermanos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.